Entonces, para iniciar el día de hoy, fíjense que hemos estado hablando casi toda la jornada sobre lo que es la parte del suicida, los factores de riesgo. Y fíjense que yo el tema que les traigo el día de hoy son los desafíos para abordar el suicidio en tiempos de COVID-19 y primeros auxilios psicológicos en el Perú. Entonces, para no andar mucho, pero igual es importante hablar, yo creo que esto lo hemos citado ya prácticamente casi todas las ponencias, hay unos 800.000 suicidios al año, una muerte cada 45 segundos, y que el suicidio es la segunda causa de muerte de función entre los 15 y 29 años, ¿no? Y lo que estamos hablando aquí, que hay países de altos ingresos, se puede reportar hasta el 75% de los suicidios. Y para dar algunas tasas que ya más o menos hemos visto, fíjense que les traigo algunos datos de aquí del Perú, una tasa bruta de suicidios por 100.000 habitantes, fíjense cómo ha aumentado desde el año 2015, desde el año 2000 hasta el año 2015, que ha habido pues una ligera disminución, pero fíjense que a comparación con los años de vida, fíjense que se ve más en mayores de 80 años. Entonces realmente parte de lo que nos trae aquí también es que hay que prestarle atención a los extremos de la vida, a la adolescencia y a la vejez. En el Perú, la tasa de suicidios es de 5.1 por cada 100.000 habitantes. Este es un dato de la OMS, el año 2016. Y en el Perú, los métodos de suicidio utilizados por porcentaje total, como pueden ver ahí, más o menos 1.599 suicidios ocurren al año. Hasta hace unos 2 años aproximadamente había una tasa de 800, fíjense que casi se ha duplicado. Tenemos una tasa de 4.9 suicidios por día por cada 100.000 habitantes. 7 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres, datos que ya nos estaban hablando también los ponentes anteriores, y que los jóvenes entre 20 y 29 años presentan altas tasas de intentos suicidas. Fíjense que en el Perú, en nuestro país, la asfixia y el envenenamiento son las principales causas de muerte. ¿Qué significa esto? ¿No? Que más de 1.600 personas mueren al año por suicidio en el Perú. Y por cada una de ellas se advierte que hay otras 20 que lo han intentado. Entonces fíjense que esto aumenta exponencialmente, ¿no? Esto equivale aproximadamente a 32.000 personas en riesgo de intento suicida actualmente en nuestro país. Y es decir, 25.000 familias en el Perú tienen una persona con riesgo suicida. Entonces, fíjense la importancia de hablar sobre estos temas. Se considera, como ya lo hemos nombrado, pues la segunda causa de mortalidad entre los 15 y 29 años, ¿no? Se genera una gran pérdida de años de vida por discapacidad o muerte prematura, y que entre las mujeres jóvenes el suicidio ha pasado a ser la causa principal de muerte, superando incluso la mortalidad materna, lo cual nos debe llamar extremadamente la atención. Según la Organización Panamericana de Salud y la OMS, nos hablan de un enfoque multisectorial para abordar el suicidio. Entonces, ¿por qué? Porque el suicidio es un tema complejo, como ya lo hemos nombrado, muchas aristas, ¿no? Muchos factores, no hay una sola respuesta a este problema, y la colaboración multisectorial debe ser clave. Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene que haber parte de la sociedad organizada, la comunidad, las relaciones que tengan estos individuos y el propio individuo. Entonces, hay un modelo, también propiciado por la Organización Panamericana de Salud y la OMS, que es el modelo de salud pública. ¿Qué nos habla este modelo? Fíjense que nos habla de 4 ejes. Primero, ¿cuál es el problema? Definir los comportamientos suicidas, que es lo que estamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Identificar los factores de protección, cuáles son las causas que pueden amortiguar su repercusión. Desarrollar y evaluar las intervenciones, o sea, qué resulta eficaz y cómo lo vamos a hacer. Y la ejecución, la ampliación de mayor escala de políticas y programas eficaces. Reducir el riesgo solo es una parte, no hay que fomentar los factores de protección y reducir el suicidio en el futuro. He escuchado también durante muchas de las ponencias, incluso yo estoy participando el día de ayer y el día de hoy, donde se habla muy poco de trabajos aquí en el Perú, se habla también de las políticas que muchos no saben o no conocen, que hay muy pocas regiones donde hay psicólogos, donde hay psiquiatras, y realmente parte de lo que les traigo hoy es cómo abordamos eso desde el punto de vista de las políticas públicas del país. Entonces, sabemos que hay evidencias e intervenciones, ¿no? ¿Qué queremos con todo esto? ¿No? Con todo lo que ya vimos, la sociedad, la comunidad, que todo esto se entrelace y se busquen soluciones, reducir el acceso a los medios, ¿no? Responsabilidad de la información a través de estos medios, por supuesto, hay que, nosotros tenemos que fortalecer de que se hable del suicidio, hay que introducción de las políticas sobre el alcohol, muchos de los factores también es parte de, incluso de la agresión, de la violencia, que se entrelaza con las ideaciones o con los intentos suicidas impulsivos, vienen por el alcohol. Temprana identificación y tratamiento, capacidad para el personal de salud, o sea, tiene que estar capacitado,
¿no? Seguimiento y apoyo a la atención a la comunidad. Entonces, fíjense que estos dos puntos son muy importantes, los dos últimos. ¿Por qué? Porque en nuestro país se habla muy poco, en la malla curricular se aborda muy poco en nuestras universidades, y el seguimiento y apoyo a la atención a la comunidad es como a veces pueden decir mucha gente un saludo a la bandera, pero realmente ha habido un cambio desde 2015 para acá, que vamos a hablarlo un poquito más adelante, de cómo se está fortaleciendo todo el eje del sistema de salud mental comunitaria en nuestro país. Entonces la OMS también nos sigue diciendo que hay estrategias eficaces para prevenir el suicidio, la restricción del acceso a los medios de suicidio como sustancias tóxicas y o armas de fuego, identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y consumo de sustancias, mejora el acceso a los servicios de salud y asistencia social y cobertura responsable de las noticias sobre los suicidios en los medios. Entonces fíjense, porque esto es bien importante, sobre todo por la mejoría de los accesos a los sistemas de salud y asistencia social. He escuchado que incluso hasta desde la pandemia que se han cerrado postas, y les diré pues que en nuestro país hay lo que se llaman los centros de salud mentales comunitarios, ¿no? Tenemos alrededor de 154 a nivel nacional, y los centros no han cerrado, ni siquiera cuando inició la pandemia. Entonces eso también es importante que la población lo conozca, ¿no? La cobertura responsable de las noticias, porque a veces vemos en las noticias que dicen pues que cuando alguien se suicida, pues es una noticia de 4 o 5 columnas, donde la ponen siempre como una enferma o un enfermo mental, o en su defecto ha realizado una demencial situación. Entonces siempre estigmatizamos con la parte de salud mental a todo lo que tiene que ver con la parte de suicidio y agresión. Entonces es importante que se hable de manera responsable sobre esto. ¿Por qué? Porque estamos estigmatizando a una población que ya de por sí está estigmatizada. Entonces, el suicidio, los desafíos de la conducta suicida en la pandemia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Primero que hay un sufrimiento psíquico. A todos nos ha pasado, porque realmente esto no es algo solamente pues, de algún estrato social, sino que a todos ahorita en este momento la pandemia nos ha afectado. Es un factor de estrés más, ¿ya? Hay inmediatez de las conductas que pueden potenciarse o no. El distanciamiento social, muchas personas en el distanciamiento social han sufrido ansiedad, depresión. Mucha gente, como ya lo hemos visto, ha perdido sus trabajos, a veces no ve a su familiar más cercano, así los tengan a 2 cuadras. Entonces, esto va a afectar la psique de las personas. El aislamiento social también, conjugado con lo anterior, pues se interrelaciona, uno se aísla, no genera vínculo, o si ya vivía en un hogar disfuncional, pues esto se potencia en la casa. Y el individualismo, que es lo que estamos viendo también, de que hacemos actividades que al final pensamos en uno, pero no pensamos en colectivo, y eso también es importante, porque si yo me contagio, puedo contagiar a mi vecino, y al final nos damos cuenta que vivimos en una comunidad, y que todos somos uno, y todos somos un país, y tenemos que sacar adelante a nuestra nación. Entonces, la atención a los problemas de salud mental durante la pandemia. Fíjense esto que es bien interesante. La salud mental en el Perú en el contexto COVID-19, a raíz ya de lo que todos conocemos, el aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del 2020 por decretos del presidente de la República, ha hecho pues que los problemas sociales impacten pues la salud mental de nuestro país. Entonces, ¿qué factores juegan acá? Fíjense que juegan la precariedad del sistema sanitario, la pobreza, las desigualdades económicas, la inequidad, la corrupción, la insuficiente solidaridad, apoyo mutuo y la exacerbación de la violencia en el hogar. Entonces, fíjense de que lo que estamos viendo aquí, lamentablemente, nos obliga a pensar qué estamos haciendo nosotros como sociedad. ¿Dónde ha quedado, pues, nuestra equidad, nuestros recursos, nuestros valores? Fíjense que estas fotos son en plena pandemia, o sea, no estoy hablando de nada que nosotros no hayamos visto ya en las noticias. Fíjense que no hay aislamiento en la primera foto, en la segunda tampoco, hay gente que recibió dinero y está haciendo cola para comprar cerveza. Entonces, fíjense que esto es algo importante. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, pues, se está contribuyendo a que el COVID-19 se propague, y eso, a su vez, hace de que se hayan vuelto las políticas públicas a que hayan cuarentenas nuevamente en algunos sectores de nuestro país. Y eso no ayuda, pues, ni a la economía ni a la salud mental de nosotros. Entonces, ¿cuáles serían los efectos en la salud mental? Fíjense que los problemas de la salud mental en este contexto COVID-19, la ansiedad durante la cuarentena, 7 de cada 10 señalan haberse sentido angustiados. Los malestares, bueno, están en los sectores de desarrollo socioeconómico, estrato D y E, adultos, medios y mayores, trabajos independientes, quienes no están trabajando, así como entre las mujeres. Entonces, fíjense que esto es importante porque atañe a todo grupo social, y es importante tenerlo en cuenta por las intervenciones que vayamos a realizar. Los problemas de la salud mental en el contexto COVID-19
en nuestro país, 3 de cada 10 personas mayores de 18 años califican criterios mínimos para episodio de depresión mayor. Ya esto nos tiene que encender las alarmas. De este grupo, 4 de cada 10 personas presentan criterios de depresión moderada y severa. Y 1 de cada 10 refirió intento suicida. Entonces, si nosotros empezamos a evaluar estas cifras, ¿qué nos dice? Pues que en las mujeres el 30.8% y hombres el 23.4%. Hay un grupo etario con mayor afectación, que es de los 18 a 24 años, que correlaciona con las cifras mundiales, ¿no? Y en Perú la encuesta poblacional por redes sociales, ¿no? Sobre salud mental durante la pandemia, y todo que queda el 58.349 personas mayores de 18 años puntuaron para esto. ¿Qué nos llama la atención de todo esto? De que actualmente la parte de salud mental es un problema durante la pandemia, va a ser un problema después de la pandemia, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales que trabajamos en la parte de la salud mental de nuestro país. Fíjense que se ha hablado de los problemas de salud mental, generalmente hablamos de adultos mayores, pero fíjense que los niños, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta. 1 de cada 4 niños y niñas sufre ansiedad por el confinamiento. Y durante la cuarentena, y esto es del comercio, ¿no? Como pueden ver aquí, afecta la conducta de más del 69% de los niños. Entonces se hicieron algún tipo de políticas públicas para que los niños puedan salir durante periodos cortos de tiempo, muy criticados por algunos sectores y por otros no, pero en este momento tenemos que aprender a convivir con el virus. Hay que ser responsables con esto, porque fíjense que está afectando a los adultos, a los adultos mayores y a nuestros niños ya, en una etapa ya más avanzada de esta cuarentena. Entonces, en el caso de niñas, niñas, adolescentes, la vivencia del trauma radica, como pueden ver ahí, cómo responden los padres y cuidadores al estrés. Entonces lo que estamos viendo aquí es que cómo afecta, o como se decía anteriormente, ¿no? ¿Querés saber cómo un hogar está? Pues fíjate en los niños. Si los adultos y los cuidadores están estresados o ansiosos, esa conducta se refleja en nuestros niños y ellos van a empezar a realizar síntomas somáticos relacionados con ansiedad, estrés y depresión. Los problemas en la salud mental en este contexto, fíjense, el personal de salud, nosotros incluidos en primera línea, los otros médicos de emergencia, como ya se han dado en ponencias anteriores, 4 o 5 de cada 10 tienen síntomas de depresión. ¿Ya? Esto es un estudio de Ley y colaboradores del año 2020, o sea, estamos hablando de cifras reales, cifras actuales. Las circunstancias que afronta nuestro personal de salud por estar expuesto al riesgo de la infección ya de por sí es un estresor. El desborde de la demanda asistencial también, hay una sobrecarga de nuestros equipos. Interactuar con los usuarios en un estado de crisis, también mucha gente no sabe qué es primeros auxilios psicológicos y lo vamos a tocar más adelante. Y el equipo de salud insuficiente. Lamentablemente ha habido regiones en que la mayoría del personal de salud ha tenido que salir de cuarentena o de reposo por esta enfermedad y llevamos ya actualmente más de 350 profesionales fallecidos durante esta pandemia, incluidos médicos, psicólogos, asistentes sociales y enfermeras. Entonces, las reacciones al estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio, la negación, la idea del miedo no solamente va a perjudicar pues, a los usuarios, sino al personal de salud que se va a encargar de brindar ese apoyo y colaboración. Tenemos las cifras, no le puede traer la cifra actual, pero actualmente ya llevamos pues más de 1.130 casos en las últimas 24 horas, al día de ayer, y ya tenemos una cifra de 30.300 fallecidos para la actualidad, ¿no? Para el día de hoy. Entonces, el cuidado de la salud mental en el contexto COVID. ¿Qué se ha hecho? Porque esto es, con las cifras que he traído, son las cifras que venimos manejando, pero ¿qué hemos hecho nosotros como ministerio, como salud, como país? ¿No? Hemos implementado pues la línea de apoyo de orientación psicológica, el 113 opción 5, ¿no? De tu celular, y varios números dependiendo pues de las direzas a nivel de Lima Centro o cualquier direza a nivel nacional, donde pueden contactarse. Y se han implementado también pues estos soportes telefónicos, teleatiendo, ¿no? Como pueden ver ahí. La línea 113, opción 5 en la salud mental, ya es una opción dirigida directamente para la parte de salud mental. Aquellas personas que no la conocían o la conocen, pues podemos explotar esta opción, porque va a haber un profesional capacitado en primeros auxilios psicológicos para ayudar a atender y minimizar los riesgos, o en su defecto derivar a un profesional de la salud mental en el caso que considere necesario, ¿no? Esta línea telefónica de los centros de salud mental comunitario y uso de aplicativos que se están haciendo en todos los centros de salud comunitarios, como es el Facebook, el Zoom, WhatsApp, llamadas telefónicas, etc. Para darles una idea, las llamadas en el 113, opción 5, en soporte de salud mental,
han recibido un total de 72.543 llamadas, ¿no? 65.131 han sido respondidas. Esto pues en abril hasta agosto. Ya la cifra es muchísimo más porque se han implementado mucho más en los últimos 2 meses. Fíjense que también tenemos pues que la opción 3, que es el soporte de salud mental al personal de salud, porque tenemos que diferenciar personal que no es sanitario y personal sanitario, en este caso 3.483 llamadas, de las cuales 2.870 han sido contestadas hasta el mes de agosto. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? La provisión de los servicios de salud mental comunitaria como pilar fundamental para ayudar a resolver la crisis, ¿no? Es parte, pues, la continuidad de la atención a través de visitas domiciliares, dependiendo de los casos, entrega de medicamentos a grupos de ayuda e intervención terapéuticos individuales, grupales y de diferentes necesidades de salud mental, intervención en la población de riesgo, ¿no? Acompañamiento psicosocial al personal de salud de primera línea, y esto es importantísimo, está a cargo de los grupos EDAPS, que son los grupos de acompañamiento psicosocial liderados por los centros de salud mentales comunitarios a nivel nacional, el acompañamiento psicológico a las Fuerzas Armadas y otras instituciones, soporte a refugiados, residentes, mujeres, niñas y niños sufridos por maltrato, y el fortalecimiento de esta acción comunitaria en cada territorio. Entonces tenemos el modelo de atención y salud mental comunitaria, basados en las necesidades de la participación de la comunidad, integración territorial, continuidad de cuidado del equipo interdisciplinario y la recuperación. Entonces tenemos la provisión de servicios en salud mental, los equipos de acompañamiento, que serían los grupos EDAPS, para el personal de salud. Aquí hay evaluaciones y necesidades del acompañamiento clínico psicosocial a hospitales, centros de emergencia, UCIs, hospitalizaciones, sobre todo en Villa El Salvador, y pausas activas dirigidas a los personales de rápida respuesta, sobre todo en la DIRIS Lima Centro, que es donde yo estoy trabajando. Y estos modelos, pues como ya hemos hablado, van a realizar desde los equipos para el personal de salud, porque hay que cuidar a nuestro personal de salud. Entonces, este es el esquema, más o menos para que puedan ver un poquito de cómo trabaja un grupo de EDAPS, ¿no? Desde el acompañamiento clínico psicosocial. Este equipo va a relacionarse con todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Desde la admisión, desde cómo nosotros como equipo vamos a dar el soporte a los grupos prioritarios, que son emergencia y UCI, y centros de atención primaria que actualmente están realizando las pesquisas de COVID. Hacemos un diagnóstico situacional, hacemos un llenado de fichas. El equipo es equipo interdisciplinario que está coordinado por un médico psiquiatra, psicólogo, médico de familia, asistente social, enfermeros, y se trata pues de hacer el acompañamiento. Pues este puede ser virtual, puede ser presencial, dependiendo de las necesidades de cada centro, de cada grupo, y hacemos la evaluación de emergencia y brindamos lo número 1, los primeros auxilios psicológicos, y dependiendo de eso ya una derivación al médico psiquiatra en el caso de necesitar medicamentos, al psicólogo en el caso de realizar psicoterapia, y la idea es dar un abordaje integral. Entonces hemos sacado ya algunas guías, y la pueden revisar incluso en la página del MINSA. Tenemos la guía pues para la población y para el personal de salud, y plan de salud mental hasta el año 2021, como pueden ver ahí, pues son descargables, y han realizado pues, ¿qué queremos con esto? Que se reduzca el impacto de la pandemia en la población y el fortalecimiento de los recursos individuales. ¿Qué más queremos con esto? Los componentes centrales del plan de salud mental: promoción, prevención en la salud mental en el nivel de personas, familia y comunidad, ¿no? Para tener la perspectiva de una salud mental positiva. Entonces, ¿qué queremos? Con los centros de salud mentales comunitarios, a las unidades de hospitalización de los sistemas médicos, servicios de emergencia, unidades funcionales de acompañamiento, psicosocial, MAMIS, hospitales generales, servicios de salud mental del primer nivel de atención, que no está especializado propiamente dicho, y hogares protegidos. Como pueden ver, este sería el modelo donde el centro de salud mental pues ayuda, que está acá, ¿no? ¿Qué hace estos equipos, ¿no? La promoción del cuidado comunitario en la salud mental, apoyo mutuo y solidaridad, articulación intersectorial, parentalidad positiva, manejo del estrés y afrontamiento, ¿no? Y algunas otras, que se va a interactuar con los establecimientos de atención primaria y de atención secundaria de una jurisdicción determinada, atención de las personas con problemas de salud mental, identificación activa de la salud mental en el primer nivel de atención, el acompañamiento psicosocial, no solamente a los equipos, sino a los sobrevivientes de la infección por COVID y a familias fallecidas. Entonces, estos cuidados que van a ayudar que haya un mejor abordaje clínico psicosocial y un acompañamiento en salud, y aquellas personas que ya de por sí han tenido un trastorno mental, potenciar eso porque no es exento que puedan tener o ya le haya dado COVID, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que esto se va a articular con un sistema. Este es un sistema que ya está en marcha, este es un sistema que ya tiene 5 años de evolución, que ya vamos a ver también las cifras de cómo va evolucionando esto a lo largo de todos estos años.
Entonces, ¿estamos cambiando la forma de atender la salud mental en el Perú? Sí. Actualmente nosotros somos, incluso el día de anteayer y ayer, estuvimos en la jornada del primer simposio internacional y los colegas de Argentina, los colegas de Chile, los colegas de Brasil nos decían, ¿no?, de que Perú ahorita está en el ojo público de toda Latinoamérica porque estamos potenciando la parte de salud mental, cosa que le ha llevado incluso a otros países 20, 30 años, sobre todo en España también. A nosotros ya en este momento estamos ya llegando a niveles, sobre todo en la parte de la política de intervención pública. Entonces, el suicidio en el Perú y la pandemia. Fíjense que para la implementación de estos redes de servicios de salud mental comunitaria en el año 2017, como pueden ver aquí, habían unos cuantos centros, ¿no? 31, uno que otro unidad de hospitalización 14, hogares protegidos 6, módulo de maltrato mamis son 20. Ya para el año 2018-2019, había un momento que por lo menos había uno en cada región, y fíjense que ya para el año 2020, todos el país tiene o cuenta con un centro de salud mental comunitario por región. Actualmente tenemos 150, estamos en un proceso de implementación de 50 y a implementarse 77. La meta que queremos nosotros es que para el año 2021 haya 281 centros de salud mental a nivel nacional. Actualmente los servicios de salud mental comunitaria cuentan con 11 hogares protegidos, 154 centros de salud mental comunitarios, 24 hospitales generales, comunidades de hospitalización y atención en salud mental y adicciones. Esto sería el esquema. ¿Cómo trabaja un centro de salud mental comunitario? El centro de salud tiene 4 servicios: servicio de adolescentes, servicio de adulto mayor y adultos jóvenes, servicio de atención en adicciones, participación y movilización comunitaria, y actualmente se está implementando, por todo esto que estamos viendo, el servicio de módulo de violencia. La idea es tratar también de abordar todo lo que suceda a nivel nacional. Estos centros se encargan de ver poblaciones de hasta 100.000 habitantes, ¿no? Coordinan con sus centros primarios de atención, con los hospitales que cuenten con servicios de hospitalización en paciente agudo, hogares protegidos. En La Victoria ya contamos con un hogar protegido, y otros dispositivos que en algunas regiones estarán implementados, en otras no, porque estamos en proceso de centros de rehabilitación psicosocial y centros de rehabilitación laboral. Entonces, todos estos son dispositivos basados para interactuar y mejorar la atención a nivel nacional. Y ya entrando en materia, ¿por qué les habría hablado de todo eso? Porque es importante conocer qué estamos haciendo actualmente, cómo podemos acceder a los centros de salud mental comunitarios y qué estrategias se está abordando para poder capacitar a los personal de salud de primer nivel de atención. En este caso, hablamos ya de los primeros auxilios psicológicos. Y para hablar de esto también tenemos que hablar de lo que es una crisis, ¿no? Que es un estado de alteración y desorganización emocional, ¿no? Suscita una inesperada vivencia como amenaza que le parece imposible resolver. Entonces tenemos que hay, pues, por supuesto, el estado físico, ¿no? Los pensamientos, las emociones, las relaciones sociales, la conducta, ¿no? Esto va a impactar directamente aquí. Y esta intensidad de la crisis, pues depende de la magnitud, la edad de la persona, las capacidades de la persona y el apoyo social, ¿no? Entonces todo esto nos va a ver cómo afrontamos una crisis, y cada persona lo va a afrontar de manera distinta, ¿no? Tenemos las reacciones más comunes frente a emergencias y desastres, entendiendo la COVID-19 como una emergencia sanitaria y un desastre a nivel nacional. Entonces tenemos físicas: fatiga, cansancio, alteraciones del apetito, sueño, taquicardia, dolores físicos, hiperventilación o sudor, empeoramiento de las condiciones, ¿no? Sobre todo porque en algunos centros se han cerrado atenciones de atención primaria, entonces se ha descontrolado lo que es la parte de las patologías crónicas como la diabetes, hipertensión, tiroides y todo esto, que ya incluso hasta operaciones han sido postergadas, ¿no? Tenemos una disminución de la respuesta inmune, la parte cognitiva: pesadillas recurrentes, problemas de concentración y memoria, dificultades para tomar las decisiones, cuestionamientos a creencias y pensamientos de autominusvalía. Y emocionales, pues que ya es lo que más vemos quizá nosotros, ¿no? Y es importante también tenerlo en cuenta: la tristeza, el miedo, la irritabilidad, la inestabilidad emocional. Las conductuales: el aislamiento, la agresión, la impulsividad, la hipervigilancia, la gente está muy alerta, los niveles de actividad o exceso o de pasividad, llanto desbordado e insomnio. Y las sociales: el incremento de conflictos familiares, sobre todo si ya tenemos un antecedente de hogar disfuncional, la discriminación, que estamos viendo incluso hasta por nuestros padres de la patria, fragmentación de estructuras comunitarias y mayor violencia por motivos de género, ¿no? Y esto sí es importantísimo, porque todo esto, como son muchas aristas, va a influir negativamente en unas personas que en otras, pero es importante tenerlos en cuenta porque es algo que tenemos que investigar. Si nosotros no lo investigamos, no lo conocemos, no lo vamos a preguntar, y eso es algo que tenemos que preguntar. Hay que empezar a hablar de todas estas cosas.
Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son acciones de acompañamiento en la primera respuesta que facilitan el restablecimiento de la capacidad de afrontamiento y favorecen la recuperación de una persona o grupo afectado por la situación crítica reciente. La pandemia es una crisis, ¿no?, que nos estamos enfrentando actualmente todos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Amenazas a la salud, vínculos sociales, estabilidad laboral, que ya sabemos que están empezando a afectarse, distanciamiento físico, cambios en la cotidianidad, en la incertidumbre, y mayor riesgo con las personas con vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos los dos extremos de la vida, los jóvenes y los adultos mayores. ¿Y qué queremos con los primeros auxilios psicológicos, o mejor conocido como PAP? ¿A quién está dirigido? A personas afectadas por una situación de crisis. ¿Cuál? Puede ser desde el COVID-19 a cualquier otra situación de crisis que puedan tener. ¿Quién brinda el PAC? Una persona capacitada en primeros auxilios psicológicos. Esto es importantísimo y es por eso de que parte de la respuesta que están haciendo las líneas, la respuesta que estamos dándole a los centros de salud, la respuesta que le estamos dando a la población es capacitar en primeros auxilios psicológicos, pero como ya van a ver, aunque no es fácil, y la idea pues es que tengan las herramientas para brindar un soporte inicial y luego derivar. Ya lo vamos a ver después más adelante. ¿Cuándo brindar el PAP? Lo más pronto posible ocurrió el evento, o cuando ya empiecen a manifestar sintomatología. ¿Y en dónde? En un lugar seguro, donde la persona se sienta cómoda, porque esto hay que hablarlo cómodamente, hay que hablarlo incluso hasta privadamente, porque hay que darle respeto a la intimidad de cada persona. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Son 3 componentes básicos: observar, escuchar y conectar. Al observar, ¿qué podemos identificar? Fíjense que José hablaba en una de las mesas anteriores que los psicólogos y los personales de salud somos como investigadores. Tenemos que estar presentes, observar cada detalle porque nos va a ayudar y nos va a dar valiosísima información. Entonces, personas con mayor vulnerabilidad, ¿no?, hay que identificarlas, necesidades de urgencia de esas personas, identificar los riesgos y peligros y la necesidad de atención especializada o no. ¿Qué personas pueden necesitar una atención especializada en una situación de crisis? Básicamente, niños, niñas y adolescentes, personas con problemas de salud médica o discapacidades físicas o mentales, mujeres embarazadas, madres con bebés o niños pequeños y personas que puedan ser objeto de discriminación o violencia. Escuchar implica el establecimiento de la relación con la persona o grupo que se encuentra afectado. ¿Qué nos permite esto? Vincularnos. La vinculación emocional afectiva es importantísima. Facilita la toma de decisiones, facilita la recuperación de la capacidad de afrontamiento y la necesidad de atención especializada. Fíjense que tenemos que hacerlo con una escucha activa, empática y de respeto. Esto es algo que también tenemos que empezar a pulir en los currículas universitarias, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar. A veces no escuchamos. Cuando me ha tocado dar capacitaciones, hacemos ejercicios de cómo puedes escuchar mejor, porque es importantísimo recibir la información. Cualquier detalle es básico. Conectar. ¿Cómo conectamos? Implica el establecimiento de un encuentro horizontal, frente a frente. Ni yo soy mayor, ni usted es menor. Estamos a la par. ¿Okay? Empático y respetuoso con la persona afectada, donde se fomenta la autonomía, optimizando las estrategias de afrontamiento. ¿Qué queremos con esto? Un plan de acción para priorizar las necesidades básicas, identificar los recursos colectivos, identificar las personas de afrontamiento, brindar la información necesaria, promover las redes de soporte y apoyo y referir a un especialista cuando sea necesario. Para esto también, pues a veces es importante, porque pueden estar ya con unos síntomas somáticos, las técnicas de respiración que ya conocemos y la hemos visto en alguna de las ponencias anteriores, las actividades grupales, y ahorita pues en momento de pandemia, estamos ahorita con el boom del Zoom, del Meet, de los WhatsApp. Fíjense que ahorita esta jornada la estamos llevando vía Zoom, entonces realmente podemos también realizar terapias grupales, o por lo menos inicio de apoyo grupal con nuestros usuarios. Las actividades físicas en casa, importantísima para la liberación de endorfinas. Y como podemos ver, qué hacer y qué no hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Escuchar más a la persona, o sea, que va a hablar, identificar las preocupaciones principales, realizar las preguntas abiertas, validar las emociones que esto nos puede dar, permitir la expresión emocional. A veces cuando la persona llora nos puede afectar y pues no llore, espere un momentito porque le estoy preguntando esto. No, hay que dejar que la persona pues aumente o que comente y que se exprese emocionalmente. Identificar y reconocer los recursos personales que tiene esa persona y validarlos, reflejar paciencia y calma. Si usted está más nervioso que la persona que está enfrente suyo, pues no la va a ayudar mucho, ¿no? Decirles la verdad sobre la situación siempre es importante, el ritmo adecuado y la claridad de los mensajes tienen que llegar, tenemos que ser comunicadores, ¿no? Y dejar también que haya una comunicación de retroalimentación. ¿Y qué no hacer? Fíjense, forzar la ayuda en aquellos que no la quieren. Y esto también es importantísimo.
como lo mencionaba también José en pausas anteriores, no se puede obligar a nadie por nuestra legislación a buscar ayuda si no la requiere. Lo que nos queda a nosotros es pues ir fomentando de que ellos busquen la ayuda y potenciar eso, ¿no? Presionar a las personas que hablen. Si a veces, como le decía hace poquito, pues que la persona está llorando, no, pero no llores, habla. Tampoco es así. La idea pues es que exprese su emoción y que cada quien tiene su tiempo para poder expresarse. Usar expresiones que invaliden las emociones o pensamientos, esto también no ayuda a que haya una confianza entre la persona que sufre y tú como escuchante. Realizar juicios de valor también, que eso es importantísimo, no podemos juzgar a nadie. No prometer algo que no podamos cumplir, no estar atento al discurso y hacer repreguntas con respecto a lo que ya nos ha dicho, porque vas a invalidar, porque la persona va a decir, tengo tanto tiempo hablando y no me estás prestando atención, y ahí pierdes también el vínculo afectivo. Y mostrar tensión corporal o movimientos bruscos. Recuerden que es una persona que está en estado de crisis, necesitamos pues, que usted esté lo más fluido posible. Entonces, basados en esto, pues, como ya saben, escuchar todo lo que hemos hablado del día de hoy, para poder conectarnos con esa persona, poder que esa persona se exprese, que esa persona tenga esa facilidad y que pueda recurrir. Y en el caso, pues, que ya la escuchaste, conectaste, hay que derivar. Entonces, fíjense que la mayoría de los puntos termina en derivación a un especialista si la persona lo requiere. Porque esto es algo que no lo va a hacer tampoco, digamos, psicólogos o psiquiatras, ¿no? Esto lo va a hacer personal de salud, cualquier persona que esté capacitado. Tiene que tener las herramientas básicas para hacer esa identificación y derivar al profesional respectivo para que ya haya una intervención mucho mayor en el caso que la requiera. Entonces tenemos consideraciones, que esas situaciones dependen o meriten derivación. Fíjense lo que les comentaba hace poquito, ¿no? Personas con algún diagnóstico previo, ¿ya? Duelo por fallecimiento familiar o ser querido es importantísimo, ya de que en este contexto pandemia, incluso ya no se pueden ni enterrar a los familiares, mucha gente no ha podido estar con sus familiares en el hospital, se han avisado por teléfono, entonces estamos en un contexto distinto donde cómo afrontamos ese duelo o esa pérdida, tenemos que, por supuesto, entrelazarla y brindarle mayor estabilidad emocional. A la población vulnerable, como ya se mencionó, a la violencia intrafamiliar, ya sabíamos por estadísticas nacionales que han aumentado en los últimos meses la violencia intrafamiliar y los casos porque a veces se tiene que convivir lamentablemente con el agresor, y esto es algo pues que tampoco ayuda, el abuso de cualquier tipo, la negligencia, ¿no? Y otros casos importantes según lo considere la persona que está haciendo esta derivación. Entonces, fíjense que aquí les traigo pues a mi equipo del Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria, el equipo de salud mental del MINSA. Somos un centro que está trabajando actualmente en Lima Centro. Tenemos actualmente en Lima y en todo el país 150 centros de salud mental. Por cualquier cosa está mi Twitter, @tupsiquiatrap. Y si quieren ver la página del Centro de Salud Mental, es el Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria en Facebook. Entonces, de verdad, ha sido un placer compartir esto con ustedes. Espero que si no lo conocían o alguien ha escuchado hablar de los centros de salud mental y las políticas públicas nacionales sobre ello, pues se ha potenciado más y saber que hay estrategias, recursos y dispositivos para mejorar la salud mental en nuestro país. Muchísimas gracias, José, y al público. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido exacto en su presentación. Le quedan 10 minutos para terminar. Y, bueno, para la hora que está vista por conveniente, vamos a ver algunas preguntas que quizás muy cortamente usted lo puede desarrollar. Indicando si había algún porcentaje de suicidios en COVID. Sí, fíjense que lo que ha aumentado en los últimos meses sí que han habido aumento de suicidio, pero lo que sí no podemos determinar si ha sido por la patología per se de COVID en sí, pero sí que el COVID ha aumentado los riesgos suicidas. ¿Por qué no podemos saber esto? Porque incluso hasta ahorita se están sincerando las cifras de las personas que realmente tienen COVID, ¿no? Pero sí sabemos que el COVID ha sido un factor estresante que ha potenciado esto en los últimos meses. Cifras oficiales todavía no tenemos hasta que haya una contabilización oficial.